Mi novio me dejó porque no podía con mi depresión y se fue con mi terapeuta. Mi novio me dejó diciendo que mi depresión era una carga demasiado pesada para sus hombros, pero lo que realmente le pesaba era el secreto que compartía con la mujer que yo pagaba para que me curara. Me abandonó en mi momento más oscuro, alegando que necesitaba a alguien más positivo, solo para descubrir meses después que esa persona positiva era mi propia terapeuta, quien usó mis confesiones más íntimas para robarme a mi pareja. Ellos pensaron que mi vulnerabilidad era una debilidad que podían pisotear, pero no sabían que al tocar fondo, lo único que queda es impulsarse hacia arriba con una fuerza que ellos nunca tendrán. Todo comenzó hace 6 años. Julián y yo éramos la pareja que todos envidiaban. Nos conocimos en una tarde de lluvia, compartiendo un paraguas en la universidad, y desde entonces no nos habíamos separado. Él era mi roca, o al menos eso me hizo creer durante mucho tiempo. Planeábamos una vida juntos, una casa con jardín, 2 perros y quizás un hijo cuando nuestras carreras se estabilizaran. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y él era arquitecto. Todo era perfecto, hasta que la pandemia llegó y, con ella, una sombra que se instaló en mi mente y no quiso irse. La depresión no llegó de golpe, fue como una marea silenciosa que subió poco a poco hasta que el agua me llegó al cuello. Empecé con ataques de ansiedad que me dejaban sin aire en medio de la noche. El insomnio se volvió mi compañero constante y el mundo, que antes era de colores brillantes, se volvió gris y pesado. Perdí el interés por el trabajo, por salir y, a veces, incluso por levantarme de la cama. Julián, al principio, fue comprensivo. Me abrazaba mientras yo lloraba sin motivo aparente y me decía que saldríamos de esto juntos. Fue él quien me sugirió buscar ayuda profesional. Valeria, te amo, pero no sé cómo ayudarte más. Necesitas a alguien que sepa manejar esto, me dijo una tarde mientras yo miraba la pared vacía de nuestra sala. Así fue como llegué al consultorio de la doctora Elena. Ella tenía una reputación impecable, un consultorio que olía a lavanda y una voz suave que te hacía sentir segura de inmediato. Lo que yo no sabía era que esa seguridad era una trampa mortal. Durante 2 años, vi a Elena cada semana. Le entregué mis secretos más oscuros, mis miedos más profundos y, sobre todo, mis inseguridades sobre mi relación con Julián. Le contaba cómo me sentía culpable por estar triste, cómo temía que él se cansara de mí y cómo, a veces, sentía que él se alejaba emocionalmente. Elena me escuchaba con atención, tomaba notas en su libreta de piel negra y me daba consejos que, en ese momento, me parecían sabios. Julián es un hombre muy paciente, Valeria, pero debes enfocarte en ti para que él no sienta que tu felicidad depende solo de él, me decía con una sonrisa compasiva. Sin embargo, a medida que avanzaba mi terapia, la actitud de Julián en casa empezó a cambiar drásticamente. Dejó de preguntarme cómo me sentía. Los abrazos se volvieron cortos y mecánicos. Empezó a quedarse en la oficina hasta tarde y a ir al gimnasio los fines de semana, dejándome sola con mi tristeza. Cuando yo intentaba hablar con él, su respuesta siempre era la misma, es que siempre es lo mismo contigo, vale. Siempre estás cansada, siempre estás triste. Yo también necesito vivir, ¿sabes? No puedo ser tu enfermero todo el tiempo. Yo le contaba esto a Elena en nuestras sesiones. Julián se está alejando, le decía llorando. Y ella, en lugar de ayudarme a comunicarme con él, empezó a plantar semillas de duda. ¿No crees que quizás él necesite espacio para respirar? A veces, las personas con depresión absorben toda la energía de quienes las rodean sin darse cuenta. Sus palabras me hacían sentir aún más culpable, más pequeña, más carga. La bomba estalló un jueves por la noche. Julián llegó a casa, pero no dejó sus llaves en el lugar de siempre. Se quedó de pie en la entrada, con la maleta aún en la mano. No puedo más, Valeria, soltó sin anestesia. Quiero el divorcio, bueno, la separación. No puedo seguir contigo, tu depresión es demasiado pesada para mí. Me estás hundiendo en tu oscuridad y yo necesito luz. Necesito a alguien más positivo, alguien que no vea problemas en cada esquina. Me quedé helada. Intenté rogarle, le dije que estaba mejorando, que la doctora Elena decía que íbamos por buen camino. Pero él ni siquiera me miró. Ya hablé con Elena, dijo él de repente, y luego se corrigió rápidamente, digo, ya lo pensé mucho y es lo mejor para los dos. Esa frase pasó desapercibida en mi momento de shock, pero meses después cobraría un significado siniestro. Julián se fue esa misma noche. Me dejó en el departamento que ambos pagábamos, rodeada de recuerdos y con un vacío en el pecho que se sentía como un agujero negro. Mi depresión, que ya era grave, se volvió un abismo. Dejé de ir a terapia con Elena porque, sinceramente, ya no podía pagar las sesiones sola y porque sentía que ella no había podido salvar mi relación. Ella me envió un correo electrónico muy profesional diciendo que entendía mi situación y que me deseaba lo mejor en mi proceso.
Pasé 3 meses encerrada, sobreviviendo a base de comida a domicilio y llanto. Mis amigos intentaban sacarme, pero yo no tenía fuerzas. Julián me había bloqueado de todas partes, diciendo que necesitaba contacto cero para sanar de la toxicidad de nuestra relación. Yo me sentía el ser más despreciable del planeta. Creía genuinamente que mi enfermedad había destruido al hombre de mi vida. Pero la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Una tarde de domingo, aburrida y con un poco de masoquismo, entré a Facebook desde una cuenta antigua que no usaba. Busqué el perfil de una amiga en común de Julián y lo que vi me hizo sentir náuseas literales. Era una foto de una fiesta de cumpleaños en un jardín. Ahí estaba Julián, luciendo más radiante que nunca, con un brazo rodeando la cintura de una mujer. No era una modelo de 20 años, ni una desconocida. Era ella. Era la doctora Elena. La descripción de la foto decía, celebrando el amor con esta pareja maravillosa que nos demuestra que el destino siempre nos une con quien vibra en nuestra misma sintonía. En ese momento, mi cerebro hizo una conexión eléctrica dolorosa. Recordé las veces que Julián me acompañaba a la clínica pero se quedaba en la sala de espera hablando con las recepcionistas. Recordé que Elena siempre sabía detalles de la agenda de Julián que yo no le había contado. Recordé cómo ella me inducía a darle espacio a él, justo cuando ellos estaban empezando su aventura a mis espaldas, usando mis propias sesiones de terapia para conocer sus gustos, sus frustraciones conmigo y el camino libre para seducirlo. El dolor fue devastador, pero fue un dolor diferente. Ya no era la tristeza sorda de la depresión, era una rabia volcánica, un fuego que quemó la neblina de mi mente de un solo golpe. Me di cuenta de que no estaba loca, de que no era una carga insoportable. Había sido víctima de una depredadora profesional y de un cobarde sin escrúpulos. Ella había roto el código ético más sagrado, usar la vulnerabilidad de una paciente para su beneficio personal. Él había usado mi enfermedad como excusa para irse con la mujer que sabía todos mis secretos. Esa misma noche, después de horas de temblar de rabia, tomé una decisión. Mi depresión no me iba a ganar, y ellos tampoco. Busqué un nuevo terapeuta, un hombre llamado Dr. Marcos, especializado en trauma y ética profesional. En nuestra primera sesión, le conté todo. El Dr. Marcos estaba horrorizado. Valeria, lo que ella hizo no es solo poco ético, es un delito profesional grave. Ella usó la transferencia y la información privilegiada para manipular tu entorno, me explicó. Con la ayuda de Marcos, empecé a reconstruir las piezas. Pero no me detuve ahí. Si Elena pensaba que podía seguir ejerciendo como si nada después de destrozar la vida de una paciente, estaba muy equivocada. Pasé meses recolectando pruebas, capturas de pantalla de los correos que ella me enviaba mientras ya salía con Julián, testimonios de la recepcionista de la clínica que había sido despedida injustamente y que sabía de sus encuentros privados en el consultorio fuera de horas, y las fotos de redes sociales que confirmaban la línea de tiempo de su relación. Presenté una denuncia formal ante el Colegio de Psicólogos y la Junta de Ética Médica. Fue un proceso largo y agotador. Julián me llamó una tarde, furioso, gritándome que era una loca resentida y que mi depresión me estaba haciendo inventar historias para arruinarle la vida a una mujer brillante. No estoy inventando nada, Julián, le dije con una calma que lo descolocó. Ella era mi terapeuta. Yo le pagaba para que me ayudara, no para que se acostara con mi novio usando mis inseguridades como manual de seducción. Si ella pierde su licencia, no será por mi culpa, sino por sus propias acciones. El día de la audiencia, tuve que verlos a ambos. Elena lucía impecable, con su traje de diseñador y esa mirada de superioridad. Julián estaba ahí para testificar a su favor, diciendo que ellos habían empezado a salir mucho después de que yo terminara mi tratamiento. Pero no contaban con que yo tenía el registro de las sesiones y los mensajes de texto de Julián de los días en que supuestamente él no la conocía, pero en los que ya mencionaba detalles que solo ella sabía. La resolución fue contundente. La Junta determinó que la doctora Elena había incurrido en múltiples violaciones graves al Código de Ética, incluyendo dualidad de relaciones y explotación de la información del paciente. Le revocaron la licencia de forma permanente. No solo eso, la noticia se filtró en los círculos profesionales y su prestigiosa clínica tuvo que cerrar sus puertas. Se quedó sin carrera, sin reputación y sin el estatus que tanto amaba. El karma con Julián llegó de una forma más sutil pero igual de efectiva. Al principio, su relación con Elena se basaba en la adrenalina de lo prohibido y en la idea de que ella era la mujer perfecta y positiva que él buscaba. Pero la realidad es que nadie puede ser positivo las 24 horas del día. Cuando Elena perdió su trabajo y su prestigio, cayó en una crisis nerviosa profunda. Empezó a mostrar rasgos de la misma ansiedad que ella tanto criticaba en mí. Julián, fiel a su naturaleza cobarde, no supo lidiar con eso. Él quería un trofeo, no una persona real con problemas reales.
La relación que supuestamente lo hacía sentir vivo se convirtió en un campo de batalla de reproches y deudas. Julián terminó dándose cuenta de que el problema no era mi depresión, sino su incapacidad de amar a alguien más allá de la superficie. Su relación duró exactamente lo que tardó en salir la verdad y en que el dinero se acabara. Mientras ellos se hundían en su propia toxicidad, yo florecía. Con el tratamiento adecuado y el apoyo del doctor Marcos, mi depresión entró en remisión. No fue un camino fácil, pero aprendí que mi valor no dependía de la opinión de un hombre que huye ante la adversidad. Empecé a ir al gimnasio, recuperé mi puesto en la agencia y, lo más importante, aprendí a establecer límites sanos. Un año después de todo el escándalo, conocí a Mateo. Él es arquitecto también, curiosamente, pero ahí terminan las similitudes con Julián. Conocí a Mateo en un grupo de apoyo para personas que habían pasado por abusos éticos profesionales. Él me escuchó, no con lástima, sino con admiración por mi fuerza. Cuando tuve una recaída de ansiedad unos meses después de empezar a salir, Mateo no se alejó. Se sentó conmigo en el suelo de la cocina, me tomó de la mano y me dijo, respira, vale. Aquí estoy. No tienes que ser positiva todo el tiempo para que yo te quiera. Hace un par de meses, Julián intentó contactarme. Me envió un mensaje larguísimo por correo electrónico. Decía que Elena lo había dejado, que se sentía solo y que ahora entendía por lo que yo había pasado. Tú siempre fuiste la fuerte, vale. Perdóname por ser un cobarde. Elena me manipuló, ella me decía cosas de ti que me hacían odiarte. Me equivoqué. Leí el mensaje mientras tomaba café en mi nuevo departamento, inundado de luz y plantas. No sentí el impulso de responder, ni siquiera sentí satisfacción por su miseria. Simplemente sentí, nada. Julián y Elena eran fantasmas de una vida que ya no me pertenecía. Borré el correo sin responder. Él ya no tenía nada que ofrecerme, y yo ya no tenía nada que darle a alguien que solo sabe querer cuando el sol brilla. Hoy vivo mi mejor vida, en una terapia nueva que realmente me funciona, estable emocionalmente y con una pareja que me apoya tanto en mis días luminosos como en los grises. Mi fuerza no proviene de haber sido curada milagrosamente, sino de haber sobrevivido a la traición más profunda y haber salido de ella con la cabeza en alto. Aprendí que la depresión no es una carga, es una batalla, y quien no es capaz de luchar a tu lado, no merece celebrar tus victorias. Cada vez que lo recuerdo solo sonrío, porque ahora sé que la verdadera oscuridad no estaba en mi mente, sino en las almas de quienes intentaron apagar mi luz para brillar ellos. Ellos se quedaron perdidos en sus propias mentiras, mientras que yo, finalmente, aprendí a caminar bajo la lluvia sin miedo a mojarme. ¿Alguna vez un familiar o pareja te traicionó en tu momento más vulnerable? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.